palabra, Padre bendito, en mi boca, que yo la pueda dar, Señor, como tú me la has dado, Señor, que llegue, Señor, a lo profundo de nuestro corazón. Danos, Señor, dame la sabiduría, Padre bendito, y te pido que abras el corazón y la mente, que podamos recibir esta palabra y no solamente recibirla, Señor, sino ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, añade gracia a tu palabra, Señor, añade gracia a mis labios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Esta enseñanza que el Señor me ha dado para este día se llama La Iglesia en el Desierto. Vamos a abrir la Biblia, ¿verdad? Vamos a leer Éxodo 3:10. Dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le dice el Señor a Moisés, le dice: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a los hijos de Israel. El 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Bendito Dios, y te damos gracias, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar en esta hora, en este lugar, Señor, exponiendo tu bendita palabra. Miren lo que le dice el Señor a Moisés. Sabemos, ¿verdad?, que Moisés, que Dios sacó a Moisés de Egipto, ¿verdad? Y sabemos la historia de él y cómo fue sacado de Egipto y fue puesto en el desierto. Tuvo que salir de una manera de que no pudiera regresar por lo que él había hecho, ¿verdad? Entonces lo llevó al desierto para prepararlo, porque Dios siempre tiene un propósito en cada uno de nosotros. Lo único que pasa es que nosotros a veces no creemos de que nosotros somos creación de Dios y que Él tiene un propósito. Entonces, al llevar a Moisés al desierto, Moisés no sabía a qué iba, porque él había salido huyendo de Egipto, pero Dios tenía un propósito, y desde antes del nacimiento de Moisés sabemos la historia del recorrido de Moisés, pero al último se lo llevan al desierto. Y a Moisés le convenía estar en el desierto, porque él lo que no quería era darse a conocer, porque él había salido huyendo de Egipto, pero Dios empezó a tratar con él en el desierto, hasta que se le aparece un día Dios y le dice: te enviaré, le dice Dios a Moisés: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. Yo me pongo a pensar cómo sentiría Moisés esa palabra cuando lo ordena que vaya, regrese a Egipto, que vaya a la casa de Faraón. Sabemos que no es el mismo, que ya Faraón, el que quería matar a Moisés, ya había muerto, pero de todos modos había personas que conocían a Moisés. Dice: para que saques de Egipto a los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios y le dijo: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés se sorprendió, porque él nunca se esperaba, según él no estaba listo para eso. Y el Señor le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Qué garantía tan hermosa, le dijo el Señor: ve, porque yo estaré contigo. Y eso nos dice a nosotros, ¿verdad? Que yo estaré contigo, no temas, yo estoy contigo. Lo que pasa es que nosotros no creemos que Dios, ese Dios tan grande, tan maravilloso, esté con nosotros. Entonces dice el Éxodo 3:18, le dice Dios a Moisés: y oirán tu voz, irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis
Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Imagínense qué tarea de que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. No podía faltar a sus trabajos, así como mucho pueblo que está ahorita esclavizado en el trabajo, no puede faltar porque no puede, ¿verdad? Entonces este pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, entonces, y tener que ir a aparecerse Moisés a Faraón y decirle, deja ir a mi pueblo por 3 días de camino, de ida y 3 días de vuelta. Y el tiempo que iban a estar allá, de perdidas, iban a llevar una semana, pienso yo, o más. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? De que Él siempre, desde un principio, anda buscando. Él hizo al ser humano con el propósito de que nosotros le sirvamos a ellos. Él nos hizo con propósito divino que seamos adoradores de Él, que le sirvamos a Él. Entonces él mandó a Moisés a sacar a su pueblo para que fuera a adorarle. Dios no tiene necesidad de que nosotros le adoremos. Él tiene ángeles en el cielo que le adoran de día y de noche, pero esa es el motivo, ese fue el propósito de Dios de crearnos para que haya un reino en el cielo de adoradores y aquí en la tierra también. Y ese fue el principio, el deseo de Dios desde un principio. Entonces le dice Moisés a Dios, dice, al pueblo de Egipto le dice, para que ofrezcamos, que fueran por 3 días al desierto, para que ofrecieran sacrificio a Jehová nuestro Dios. El 19 dice, mas yo sé, dice Moisés, mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir. Dice, le dijo Dios a Moisés, yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por mano fuerte, diciéndole, no los va a dejar ir por ti solamente, sino que los va a dejar porque yo los voy a sacar. Y esa fue la promesa que Dios le dio a Moisés. Entonces el 20 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces los dejará ir. ¿Cuáles fueron todas las maravillas? Las 10 plagas que envió, de eso no vamos a hablar ahora, pero él tuvo que usar esas 10 plagas para poder que Faraón los soltara. Dice, mire, cuando Dios llama a una tarea a alguien, que Dios lo envía, Dios lo llama, la persona a veces le da mucho miedo, porque dice, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Pero cuando Dios llama a una tarea, Él suple todos los medios y la capacidad para realizar la tarea. El Éxodo 3:21 dice, y yo daré a este pueblo, está diciendo Dios, yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis, no salgáis con las manos vacías. Mire qué hermoso, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos entender, conocer los planes del Señor, qué hermoso, porque aquí le dice al pueblo, al pueblo de Israel, le dice, yo pondré gracia, yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgan, no salgan con las manos vacías. Nosotros quisiéramos, ¿verdad?, la voluntad del Señor, ¿verdad?, cuántas cosas Dios nos daría porque Él tiene muchas cosas que darnos. Entonces dice el 22, dice, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Los israelitas habían sido invitados a entrar a Gosén y fueron hechos esclavos injustamente, merecían sus pagos atrasados, pero no debían de tomar nada por la fuerza. Cuando vivía José,
les dieron el lugar de Gosén para que ellos habitaran allá, que no fueran a habitar en Egipto, sino que les dieron un lugar allá. Pero allá los tomaron por esclavos que trabajaron muchos años de esclavitud. Entonces Dios, como Dios es justo, Él a la hora de que iban a salir los israelitas de Egipto, Él les dio gracia para que salieran con las manos llenas de plata, de oro y de todo lo que ellos necesitaban. Y dice, entonces Dios les tenía reservado el pago por el tiempo que habían trabajado. Dios les favorecería de modo que cuando pidieran plata, oro y ropa, los egipcios les darían abundantemente. Así que en lugar de salir de Egipto de manera como esclavos fugitivos, podrían salir triunfalmente como un ejército victorioso que se llevaba los frutos de la victoria. En vez de salir ellos porque habían saqueado, por decir así, al pueblo de Egipto, porque les pidieron y les dieron y salieron ellos con mucha abundancia, salieron con mucho triunfo y llevaban los frutos de la victoria. No salieron huyendo, los dejaron salir con las manos llenas. Y ellos, lo único que al rato que Faraón se arrepintió, dice lo que Dios usó para manifestar su poder, primeramente a Moisés, después a Faraón, fue una vara. Yo me pongo a pensar cómo nosotros necesitamos entender, ¿verdad?, cuando Dios llama, ¿qué poder podía tener una vara? Sería algo seguro para uno de nosotros que alguien venga y nos diga, mira, te voy a dar esta vara y con esta vara vas a sacar el pueblo de Israel o vas a ir a hacer esto. Va a decir, pero ¿qué sentido tiene una vara, verdad? Pero lo que dice, eso fue lo que Dios usó para manifestar el poder y se lo dio primeramente a Moisés y después a Faraón, la vara. Lo que Dios ahora no nos ha dejado una vara, lo que Dios nos ha dejado a nosotros para que nosotros lo pongamos, podamos hacer lo que Dios nos ha encomendado, es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Entonces en Éxodo 4:1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Moisés resistiéndose a Dios, ¿verdad? No me van a creer. Ellos no me van a creer, no oirán, ni siquiera me van a oír. Y Dios le dice, y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara. Entonces le dijo Dios, échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Mire, cuando Moisés echa la vara al piso, que se hace una culebra, huye Moisés de la culebra, le tuvo miedo y él la cargaba en la mano. Entonces, Éxodo 4 dice, entonces acá más arriba dice, y se usaron las señales cuando Dios le dijo a Moisés que echara la vara en la tierra y se hizo una culebra. Se usaron las señales milagrosas como confirmación del mensaje. Moisés tenía que ver los milagros, tenía que mirar lo sobrenatural para poder creer que Dios lo había mandado. Se usaron las señales milagrosas como confirmación del mensaje y del ministerio de Moisés. La presencia de tales señales es también el propósito de Dios para su pueblo bajo el Nuevo Testamento. Dios no nos dice la palabra del Señor que Dios no nos envía así nomás por enviarnos, Él nos capacita. Lo único que pasa es que nosotros a veces no entendemos el propósito del Señor. Él nos dio el poder del Espíritu Santo para que nos dio la palabra, nos dio el nombre del Señor Jesucristo y nos dejó el Espíritu Santo para que, dice, no los dejaré solos, huérfanos, ¿verdad? Sino que Él nos equipa.
Entonces dice que Dios, Él no envía a nadie sin prepararlo. El Éxodo 4:4 dice, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara otra vez en su mano. Las señales que Dios le daba, ¿verdad?, para confirmándole que él tenía el poder. Por esto creerán, le dijo Dios a Moisés, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, otra señal que Dios le estaba dando. Estaba leprosa como la nieve. Entonces le dijo Dios, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno se había vuelto como la otra. ¿Cuántas señales le dio Dios a Moisés para que creyera en él, para que creyera que las señales que le estaba diciendo que se realizaran allí, que se iban a realizar todos los días de su vida, todo el tiempo? Entonces, el Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Jehová y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice, a la presencia de Faraón, y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Por qué quería Dios llevarlos al desierto? Muchas veces a nosotros nos lleva al desierto. A veces usa una enfermedad, a veces usa una dificultad fuera de nuestro alcance que nosotros no podemos, no la entendemos. Entonces, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? A veces sale queja, a veces sale resentimiento, y por eso el Señor muchas veces lo lleva a uno al desierto, porque allá en el desierto es donde empieza a salir, porque el Señor quiere purificarnos, porque Él quiere que nosotros cumplamos el propósito divino que Él nos ha encomendado hacer. Dice, el relato del Éxodo es fundamentalmente un conflicto entre dos dioses, el Señor y el Faraón, que en la religión egipcia se creía que fuera una encarnación del dios solar y el dios más importante que los egipcios. Entonces el Faraón, él no podía creer que hubiera un Dios más poderoso que él. Él creía que él era el único Dios. Cuando Moisés se presenta con todas esas señales, el Faraón no quería soltar al pueblo, porque el pueblo del Señor era su esclavo, le trabajaba. En este tiempo nosotros, ¿verdad? El deseo de Dios es que nosotros le sirvamos a Él. Ese es el deseo del Señor, porque Él nos creó a nosotros con ese propósito divino de que nosotros le sirvamos a Él. Y dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Si Faraón hubiera sabido quién era Jehová, no se hubiera puesto tanta resistencia, pero él no creía que hubiera otro más alto que él. Entonces, y en el 3 dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Le dijo Moisés, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros, ¿qué cosa? Peste o espada. Miren, cuando la persona que Dios le llama y le llama a su servicio y le desobedece, está exponiéndose a que le pase una cosa de eso, porque le está desobedeciendo a Dios. Y nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. El pueblo de Israel sabía que si ellos no iban a hacer lo que Dios les había mandado, ellos tenían miedo, temían de que el Señor se presentara con peste o con espada.
Dice, y aquí empezó, ¿verdad? El trato de Dios con los egipcios fue cuando mandó las 10 plagas, pues no las vamos a leer. Dice, vamos a leer el Éxodo 11:2. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. Lo reconocían, ¿verdad? Lo tenían en alto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Éxodo 13:21 dice, Jehová iba delante de ellos de día y de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. El propósito de Dios era llevarlos a la tierra prometida, llevarlos a la tierra donde Dios tenía preparado para ellos. Dios colocó las columnas de nube y fuego como una prueba de su presencia, amor y cuidado para Israel. La nube y el fuego estuvieron presentes con ellos hasta que llegaron a la tierra prometida. 40 años estuvo en la nube cubriéndolo y esta columna de fuego. Qué fidelidad de Dios, ¿verdad? De guiarlos por camino seguro para que fueran a cumplir el deseo que Dios tenía para él. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿y por qué a veces nosotros nos resistimos tanto para hacer lo que Dios nos ha mandado? Dice el Éxodo 13:22, dice, y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El Éxodo 14:3 dice, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, y el desierto los ha encerrado, porque cuando salieron de Egipto, salieron todo el ejército de los israelitas salieron y entonces cuando Faraón pensó que por qué habían dejado ir a los israelitas si eran los que les trabajaban, entonces ellos quisieron irlos a perseguir, ellos los siguieron y cuando ellos fueron a seguirlos dijeron, los tenemos encerrados porque está el mar rojo, el mar, y detrás de ellos iba el pueblo de Egipto. Se sintieron encerrados, acorralados, se sintieron perdidos. Y allí dijo Dios, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Dios ya tenía un plan, Él ya sabía que los egipcios iban a ir a perseguir al pueblo de Israel, pero Dios sabía que Él lo que iba a hacer, de qué manera iba a tratar con el pueblo de los egipcios, porque Él había mandado a Moisés a que fuera a liberarlos. ¿De qué manera podía liberarlos? Que Faraón los iba a perseguir, los iba a encarcelar, pues los iba a enterrar en el Mar Rojo, y al perseguirlos al pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, entonces Dios iba a hacer lo que Él tenía que hacer para manifestar su gloria y su poder. Cómo el Señor se libra a su pueblo. Cómo iban a creer ellos que esa era una trampa, que ya no iban a salir ellos de allí. El 5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvieron contra el pueblo y dijo Faraón, ¿cómo hemos hecho esto de haberlos dejado ir a Israel para que no nos sirvan? Unció su carro y tomó consigo su pueblo, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte, con mano poderosa, habían salido. Dice,
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, mira, allí empezó el pueblo de Israel a murmurar. Cuando se miraron perdidos, empezó a murmurar, que no había sepulcros en Egipto, no nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Le estaban reclamando a Moisés. Dice que nos ha sacado de Egipto. El 12 dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? El 13 dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Cuando fue el pueblo de egipcio a alcanzar al pueblo de Israel, ¿qué fue lo primero? Lo que vieron, los vieron cerquitas, ¿qué fue la primera reacción que tuvieron los israelitas? Empezaron a murmurar. Para eso nos sacaron de Egipto, para hacernos morir aquí en el desierto, si allá había sepulcros, ¿qué vinimos a hacer aquí? Esa fue la reacción de ellos. Y Moisés les dice, no temas, estad fuertes, porque Moisés ya había creído en la promesa del Señor, pero el pueblo de Israel no. El pueblo de Egipto, los egipcios no. Entonces él dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Ya Dios ya le había mostrado a Moisés, pero el pueblo de Israel estaba tan aturdido, tan acongojado que no podían entender. Ellos solamente miraban la destrucción. Muchas veces a nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Cuando que no miramos la salida, y cuando ya pasa el problema dices, ay, pero ¿por qué me afligí tanto? Si no era para tanto. Pero cuando estamos en el proceso empezamos a renegar. Entonces, ¿por qué? Porque no miramos la promesa que Dios tiene para nosotros, no miramos el siguiente paso, y eso es lo que nos hace falta a nosotros, mirar las promesas que Dios tiene para nosotros. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Dios nos habla muchas veces con esas palabras, pero nosotros no podemos entender todas esas promesas. Le dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Cuáles son los egipcios que nos persiguen ahora? Un dolor, una enfermedad, ruina, pobreza, dificultades con la familia. Esos son problemas, algo que nos quitan la paz, ¿verdad? Pero si nosotros miramos más adelante y empezamos nosotros a mirar las promesas que Dios tiene para nosotros, nosotros empezamos a decirle gracias, Señor, porque tu palabra me dice y reclama uno las promesas que nos ha dado, y se hace realidad porque le estamos creyendo más al Todopoderoso que a las circunstancias. Las circunstancias todo el tiempo hemos tenido, van y vienen, pero nosotros tenemos que aprender a creer a Dios. Entonces dice el 14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es lo que nosotros debiéramos de tener cuando pasa. No es fácil, ¿verdad? Yo sé que no es fácil porque hemos pasado por allí, pero si tuviéramos nosotros esa fe de decir, como dice aquí el 14, Jehová peleará por vosotros, ¿verdad? Pues nosotros, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántas cosas nos evitaríamos? ¿Cuántas lágrimas, cuántos reniegos, cuánta desesperanza nos evitaríamos, ¿verdad? Tener esa certeza. Yo me acuerdo, ¿verdad? Yo he pasado que una vez una de mis hijas, la más chiquita, le dio como un embolio, no sé qué fue, porque se le hizo la lengua muy así, esa bola en la boca, no podía respirar, no podía regantear, y yo cuando la miré, no acaté yo de hablar a 911,
era lo más seguro, ¿verdad? Sino que la agarré en los brazos, no la podía, la cargaba arrastrando, duré 3 horas arrastrándola. Y el Señor me guió a que estuviera clamando a Dios por ella, reprendiendo el espíritu de destrucción y muerte, y reprendiendo el espíritu de muerte, y diciéndole, no morirás, y no morirás, sino que vivirá. Y a las 3 horas ella empezó a recobrar vida. Entonces, hay momentos, ¿verdad?, en que el Señor lo lleva a uno a esa, como dicen, lo lleva al rincón, a la esquina, que no hay salida ni para un lado ni para otro, es porque Dios quiere que clamemos a Él. Dice el Señor, clama a mí, yo te responderé. Es en el momento que uno tiene que clamar, como dice un salmo, con mi voz clamé a Jehová y Él me oyó. Y eso es lo que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel, que clamaran a Él, que no se pusieran a enojarse, a renegar. Y así como esa situación ha pasado muchas veces, ¿verdad? Y yo, en vez de hablar aquí o allá, no, sino que le digo al Señor, una vez de una migraña que a mí me daba por mucho tiempo, cuando me dio, yo creía que me iba a explotar la cabeza, me hinqué, tenía un niño en los brazos, me hinqué y lo acosté así y le dije, Señor, si este es el vehículo que tú vas a usar para llevarme, aquí estoy. Y cuando le dije eso, mire, empecé a sentir que 2 manos me puso aquí, empezó a sacarme yo miré 2 espinotas así como unas espinotas así que me las empezó a sacar de aquí. Al momento que me las sacó, se me abrieron los ojos, nunca jamás me volvió a dar migraña. Ese es un egipcio, nunca jamás volví a ver ese egipcio. Eso es lo que tenemos que declarar, ¿verdad? Que en las situaciones es no para que nos amedrentemos, ¿verdad? Sino para que echemos mano a la promesa. Dice Dios le aseguró al pueblo que Él pelearía por ellos, pero ellos tenían que avanzar hacia el mar con fe. Dios pelea por su pueblo cuando ellos andan en fe y en obediencia a su palabra. Y lo que Dios le prometió al pueblo de Israel es las mismas promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, para que nosotros creamos. ¿Cómo vamos a creer nosotros en la palabra del Señor, en las promesas que nos ha dejado, si no las leemos, si no le creemos? Tenemos que tomar lo que yo hago. A veces cuando me pongo a leer, tengo libretas llenas de lo que escribo, de las promesas, en los escritos que hago. Tenemos que, la palabra, Dios nos la ha dejado, un recurso que nos ha dejado para que echemos mano de ella. Dice en Josué 1:5, dice, mire lo que nos dice el Señor, lo que le dijo a Josué en ese entonces nos lo está diciendo a nosotros. Esta palabra no es para los que ya pasaron, esta palabra es para nosotros en este tiempo. Le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esas promesas son las que tenemos nosotros que agarrar. Para mí, ya Josué ya no está, Moisés tampoco. Ahora estamos nosotros las necesitamos. Y nosotros tenemos que apropiarnos de estas promesas. La promesa fundamental de Dios para Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es asimismo el compromiso de Dios con todos los creyentes en las luchas de su fe. La constante presencia de Dios con los creyentes es ahora una realidad por medio de su Hijo y el don del Espíritu Santo. Lo que le dijo, la promesa que Dios le dio a Josué, a Moisés, son las mismas promesas que Dios nos ha dado a nosotros, y es lo mismo que nosotros tenemos que tomar en cualquier dificultad. Si Dios no nos quita aquella dificultad en el momento, es porque todavía no hemos sacado la prueba. Pero en el momento menos pensado, Dios nos va a dar la victoria. Uno de mis nietos, estaban chiquitos, los llevaba a la iglesia, y en la iglesia les enseñaron un versículo de Filipenses 4:13, y ellos no los dejaban salir hasta que no se aprendieran ese versículo. Cuando ellos salían a la iglesia, salían con las manitas arriba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Cualquier cosa que ellos iban a hacer y no les salía bien,
se memorizaron ese versículo, todo lo puedo en Cristo, y ellos lo pusieron por obra. Los niños captan y ponen por obra, ¿verdad? Lo que nosotros somos como más descuidados. Dice el Josué 1:7, dice, mire lo que nos manda hacer el Señor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué fácil, ¿verdad? Creerle a Dios y obedecerle. Solamente esfuérzate. Necesitamos nosotros esforzarnos. Está como una persona, ¿verdad?, que trabaja 8 horas diarias, 8 horas diarias, 8 horas diarias, y otra persona trabaja overtime. Lo que le aumenta es las horas extras que trabaja, porque lo otro es rutinario, ¿verdad? Es una rutina. Y ya cuando mira el cheque de él y mira el cheque de que trabajó horas extras, dice, mira qué bien te salió. Así nosotros, cuando estamos en la rutina, pues cuando leemos la Biblia para sobrevivir, pues estamos sobreviviendo. Pero si nosotros leemos un poco más, estamos añadiendo sabiduría, estamos añadiendo fortaleza espiritual, estamos añadiendo vida a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que si nosotros, como dice la palabra del Señor, que nos esforcemos. ¿Qué es un esfuerzo? Un esfuerzo es ir más allá de lo que uno puede. La milla extra. Dice, mire lo que le dice a Josué, el 1:7, solamente, fíjate, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Quiere decir que tiene que ser uno muy valiente para poderse esforzar. Porque si no es muy valiente, uno se esfuerza para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, a fin de poseer la tierra prometida. Josué y los israelitas tenían que comprometerse a obedecer la palabra escrita de Dios. La palabra de Dios escrita en el libro debía ser su autoridad principal frente a todas las ideas humanas, la tradición o las religiones. Este principio es apropiado para los creyentes bajo el Antiguo o el Nuevo Pacto. El fin de Dios, de Jehová Dios, los ejércitos, el deseo de él era de meter el pueblo de Israel a la tierra prometida. Ahora el deseo de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es guiarnos a nosotros a la tierra prometida, que es a la Nueva Jerusalén, que es al reino del Señor Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. Él vino a morir por todos nosotros, ¿para qué? No para que nos pierdamos en el mundo, sino para que lleguemos al lugar donde Dios, el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Dice, nunca se apartará, el 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, quiere decir que primero tenemos que no se aparte el libro de la ley, que es la palabra, dice que no se aparte de nuestro corazón, porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, no vamos a hablar de ella. Entonces dice, sino que de día y de noche meditarás. No solamente tenemos que leerla, sino que meditarla, meditar en la palabra, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que se cumpla
para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de Josué, tenía que ser fiel a la palabra de Dios, hablando de ella, meditando en ella. El 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Quiere decir que a Josué le venían muchas dificultades, le venían muchos problemas, le venían desánimos, porque Dios le dijo que se esforzara y que fuera valiente, que no temiera y que no desmayara. Quería decir que la tarea de Josué no era fácil, porque Dios lo exhortaba a que fuera valiente y esforzado. Y entonces dice, aquí dice, vamos a regresar, a ir otra vez con Moisés, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, porque Moisés estaba clamando a Dios porque porque el pueblo de Israel se había rebelado. Él no podía continuar ya con el pueblo de Israel porque se había rebelado. Entonces Moisés empezó a clamar a Dios. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dios ya le había dado el instrumento a Moisés para que Moisés, lo único que tenía que hacer era levantar la vara y obedecer lo que Dios le había dicho, no tenía que hacer más. Entonces le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú haz tu parte. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. No tenía que él hacer otra cosa más de enderezar su vara y divídelo y entran los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en tus carros y en tu gente de a caballo. Y el ángel de Dios, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y eran nube y tinieblas era luz para unos y tinieblas para los otros, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El propósito de Dios era de sacar al pueblo de Israel de Egipto y apartar un pueblo separado para su gloria, alabanza, lo guió con señales y prodigios, les mostró su gloria y su poder. Ellos sabían que mientras que ellos estuvieran en Egipto no lo iban a buscar, no lo iban a adorar, no iban a tener tiempo de ir, y por eso es que tuvo que sacarlo de allí, lo mismo con nosotros, ¿verdad? A nosotros nos ha sacado, el Señor nos ha sacado del mundo, nos ha sacado del pecado, nos ha sacado de muchos peligros, porque allí estábamos, cuando uno está sin Dios está en peligro de muchas cosas que el Señor nos libró, nos ha apartado, y porque el Señor tiene un propósito muy, muy especial para todos nosotros, que si nosotros creyéramos en lo que Él fue a hacer, en lo que Él hizo, me voy a brincar un poco. Entonces dice, el propósito del Señor, dice, de sacarlo de Egipto de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida que fluye, leche y miel. ¿Cuál es nuestra tierra prometida mientras estamos vivos? Es que tengamos vida y vida en abundancia. El Señor no quiere que nosotros, el pueblo de Dios, no debiera de pasarse enfermo. No debiera, porque estamos en la tierra de bendición que Él nos prometió.
Él nos prometió que íbamos a tener vida y vida en abundancia. Esa es una promesa porque ya Cristo murió en la cruz de Calvario. Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz de Calvario. Él ya hizo todo el trabajo. Ahora yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que a nosotros nos falta? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para alcanzar la medida, esa medida? La tenemos que alcanzar aquí, porque para poder nosotros dar testimonio de Dios tenemos que llevar el testimonio así como lo llevó Moisés. Él llevaba el testimonio en su mano. Nosotros somos representantes del Dios vivo. Tenemos que darlo tenemos que representarlo de una manera gloriosa. Dice en tercera de Juan, verso 2 dice, el deseo de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el anhelo de Dios. En Juan, Evangelio de San Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo el Señor Jesucristo. El 14:2 dice, en la casa de mi Padre, mire que nosotros pudiéramos creer en esta promesa, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada, a preparar lugar para vosotros. ¿Qué fue a hacer el Señor Jesucristo? Ir a preparar morada para nosotros. No para nosotros, hay que decir, Dios fue a preparar morada para mí y yo tengo que ir ocuparla. Tenemos que confiar, creer y confesar que Jesucristo no vino a morir en la cruz de Calvario nomás porque quiso venir a morir. Él vino con propósito para su pueblo, para nosotros, y nosotros tenemos que creer en el propósito de Dios. Dios nos ha mandado aquí en la Biblia que no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo, porque aquí lo más que dure un ser humano, lo más que llegue a durar serán 100 y algo años, pero no más. Y en el cielo vamos a durar la eternidad. Si vamos al cielo, pero si nos vamos al otro lado, también va a ser eterno, no va a haber salida. Entonces vamos a proponernos, ¿verdad?, a buscar lo que Dios ha preparado para nosotros. Ya está escrito aquí, pero tenemos que creer, porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que tenemos que creerle a Dios, creer que lo que Él escribió en su palabra es real, porque Dios es real. Entonces en el verso 3 dice de Juan 14:3 dice, y si me fuera y yo os preparara lugar, que dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. No se gozan con esta palabra, yo me gozo. Yo me gozo cuando la estaba leyendo y escribiendo, dije yo, si nosotros creyéramos todas las promesas que Dios tiene para nosotros, cambiaríamos nosotros el rumbo de vida, cambiaríamos nuestra mentalidad y cambiaríamos de tal manera que le creyéramos a Dios todo esto, que no es una palabra que dice el Señor, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dejó en la palabra es real y verdadero. Todos nosotros, el problema es de nosotros, que no podemos creer, tenemos la mente tan cerrada que una vez me dijo una hermana, que yo le estaba hablando de esto, me dijo, ay no, yo no creo eso. Yo sí creo todo lo que hay en el infierno. Dice, pero esto yo no lo creo porque es demasiado bueno para que sea verdad. Le digo, pues yo sí lo creo, porque si no lo creyeran, yo no creyera en Dios. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, todas las promesas que Dios nos ha dado. En ningún lado Él dice que Él quiere que seamos pobres, que Él muéramos prematuros. Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia, buenos y mejores días, cada día. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué a veces nosotros estamos enfermos? Porque yo pasé
desde que yo me acuerdo, en mis 7 años que yo me acuerde, pasé hasta los 40 años bien enferma. Yo no salía a los doctores, podrida, por dentro y por fuera. Llagas en las manos, en la cabeza, en los pies. Yo no tenía esperanza de llegar. Yo cuando tenía 36 años, me habían desahuciado los doctores. Yo no tenía esperanza de vivir. Pero desde los 40 años para acá, mi vida cambió. Empecé a leer la Biblia y empecé a leerla, conforme empecé a leerla, a meterme a la iglesia. El problema que yo tenía, que me impedía ir a la iglesia, era que no tenía raite. Pero si yo me estaba quemando de fiebre, estaba ardiendo en fiebre, yo tenía raite y estaba lloviendo y yo me iba. Me decían las muchachas, mamá, ¿usted está loca? Le ha hecho daño ese libro que está leyendo, está loca. ¿Cómo se pone a irse ardiendo en fiebre y lloviendo? Pues yo me iba y cuando no encontraba raite, yo me salía para afuera y levantaba mis manos y le decía al Señor, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi interior, tú conoces todas las cosas, tú conoces mi necesidad. Pero el Señor me proveía muy a lo lejos, no iba cada semana, pero yo leía mucho la Biblia. Y yo me la pasaba buscando al Señor porque mi necesidad era muy fuerte, muy grande. Pero de allí para acá, gracias al Señor, que yo no voy al doctor. Muy a lo lejos voy. Pero yo, gracias al Señor, pero yo tenía todas las enfermedades. Bueno, duré como 15 años que no se me quitaba la fiebre. Últimamente me cayó cáncer. No sé cuántos años duraría con el cáncer porque no me chequeé, pero yo estaba muy enferma. Y de allí para acá me quedó la migraña que casi me mataba. Pues eso le da a uno de repente, no sabe uno ni a qué hora. No se me quitaba bien cuando me volvía a dar. Tenía gastritis, sinusitis, el sinusitis es horrible también. Cuando acordé, todo eso se me quitó. Y gracias a Dios, miren los tiempos de frío, aquí estoy. Y gracias a Dios que no me enfermo. ¿Por qué? Porque para mí no hay medicina mejor que la palabra del Señor. Esa ha sido mi medicina y yo se la recomiendo. Vamos a pararnos para orar un ratito y darle gracias al Señor. A ver, ¿cuántas se comprometen con el Señor? No conmigo, ¿verdad? Con el Señor. De que si leían la Biblia media hora, ahora dice la Biblia que si quiera 1 hora, que nos propongamos a buscar al Señor con más compromiso, porque el compromiso es con Dios, con el Padre de la gloria, con el que nos dio la vida, no es con el hombre. Yo no tengo compromiso con con los pastores, porque como no tenía yo un pastor, yo a donde me invitaban a ir a la iglesia ya iba, pero mi compromiso era con Dios. Yo sabía, como dice la palabra del Señor, que todo lo que uno hace en secreto es recompensado en público. Yo sabía que si yo le buscaba al Señor, Él me iba a guardar y sanar. Bendito sea el Señor para siempre. Padre, te adoramos y te bendecimos. Vamos a hacer una oración cortita en esta hora. Vamos a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados que hemos cometido, ¿verdad? Porque a veces nosotros no sabíamos, casi la mayoría, hemos venido de una cultura idólatra y sabemos que eso es un pecado delante del Señor. Entonces eso le da lugar al enemigo porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Vamos a pedirle perdón al Señor por el pecado de la idolatría, por si acaso alguien haya ido a consultar brujos o una cosa es porque la idolatría facilito lo lleva a la brujería. Y también la que pueda hacerlo,
renuncie a todos los pecados de sus ancestros y renuncie también en el nombre del Señor Jesucristo a todas las enfermedades, en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre de las misericordias, te damos muchas, pero muchas gracias, Señor. Sabemos que tú eres bueno, que tú eres fiel y verdadero, que tú eres perdonador, que tú no planeaste ninguna derrota para nosotros, que tú no planeaste ninguna enfermedad para nosotros, que tú no planeaste ningún mal, Señor. Yo me deleito en tu palabra cuando veo tantas promesas lindísimas y grandísimas que tú tienes para nosotros, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por los descuidos, Señor, de leer tu palabra, por el descuido, por la oración, por el descuido, por tenerte en poco, Padre, por perder el tiempo en cualquier otra cosa, Señor. Te pedimos perdón, Señor amado, por el rechazo, Señor amado, abiertamente. A veces te rechazamos, Señor. Oh, Señor, sin darnos cuenta, Señor, preferimos cualquier otra cosa que buscarte a ti, Señor. Te pedimos perdón, dice tu palabra, que tú eres un Dios celoso. Oh, Señor, tú quieres que no tengamos otros dioses, que tú seas el único Dios verdadero, que tú nos guardas y nos proteges, Señor. Te pedimos perdón, Padre bendito, por los pecados de nuestros ancestros. Renunciamos a todo pecado de herencias malditas, renunciamos a toda herencia maldita, a todo pecado de nuestros ancestros, lo renunciamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos renunciando a cualquier enfermedad que nos está agobiando en este tiempo, Señor. Tú no planeaste ninguna enfermedad para nosotros. Muchas veces Hemos dicho que es la voluntad tuya, pero sabemos que no es tu voluntad, porque el anhelo tuyo es que tengamos vida y vida en abundancia. Es el deseo tuyo, Señor amado, es que nadie perezca, Señor amado. Tú tienes planes divinos para tu pueblo, Señor. Quita, Señor amado, toda ceguera espiritual, todo velo de ceguera espiritual, todo velo mágico, Señor, se ha arrancado de nuestros ojos, Señor. Quita, Señor amado, arranca de nosotros toda hierba mala, toda planta que el diablo ha plantado en nuestro corazón, toda creencia maligna sea arrancada de nuestra mente, de nuestro corazón, Dios mío. Quita todo lo que a ti no te agrada, Señor, y planta. Te damos permiso, Padre, para que tú vengas sembrando la buena semilla en nuestro corazón, Dios mío, y que podamos creerla, Señor. Le pedimos, Señor, que arranques de raíz toda incredulidad, toda desobediencia, toda rebeldía. Renunciamos a la rebeldía, le echamos fuera de nuestras vidas, Padre. Danos un espíritu obediente, un espíritu noble nos sustente, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que tú produzcas cambios en nuestras vidas, Padre bendito. En el nombre de Jesús queremos, Señor, queremos ser bendecidos, queremos dejar Ramaquía, Ramasaya, queremos dejar una herencia bendita a nuestros hijos, no queremos dejarles herencias malditas a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Padre, venimos cancelando cualquier herencia maldita que hemos venido acarreando de nuestros ancestros, Padre amado. Pedimos, Señor amado, que vengas tú, Señor amado, liberándonos, Señor, de toda cautividad, de todo pecado, Señor, de toda maldición, Señor. La renunciamos en el nombre de Jesús de Nazaret y de hoy en adelante declaramos que no somos más malditos. De hoy en adelante, Señor, seremos benditos de Jehová, porque tú eres, Señor amado, el que nos bendice. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Ayúdanos, Señor, a tener cambios sobrenaturales. Ayúdanos a tener esos cambios gloriosos, Padre. Manifiéstate, Señor, arranca todo velo de ceguera espiritual. Queremos mirarte a ti, Señor. Queremos tener cambios gloriosos, Señor. Queremos darte la gloria, la honra y la alabanza a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos gracias, Señor. Gracias, 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 Padre bendito. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Ayúdanos a creerlas y ponerlas por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Ahora guía, Señor, a este pueblo tuyo, Señor. Llévalos con bien a sus hogares, Padre. Llévalos en paz y gozo, Señor, que la paz y el gozo tuyo estén reinando en tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.